continuar con el versículo. Dios pone en mi corazón otro versículo. Esta semana he estado pensando en un versículo con el que voy a compartir la predicación. A veces de cosas que observamos, ¿verdad? Y que vemos y que nos chocan. Gente madura, por lo menos está madurez en el cristianismo, que de momento deciden hacer una locura. Y tú te preguntas, ¿de verdad Dios estaba controlando el corazón de esa persona? Lo que, si estaba el hermano Jesús Benz, Dios nos disciplina. Y Dios le está hablando a una iglesia que se está apartando por la persecución. Aunque el autor le está llamando a la disciplina, estás diciendo que esa disciplina es la persecución para Dios purificar. La realidad es que cuando uno decide darle la espalda a Dios, Dios no le da la espalda a uno, es que uno le dio la espalda a Él. Y cuando nosotros no consideramos a Dios, tenemos que enfrentar las malas decisiones que vamos a empezar a tomar. Está la casualidad que el viernes predicamos, ¿verdad? De que la vida es un círculo con un punto en el medio. Así me lo explicó un hermano en Cristo hace mucho tiempo, el hermano Quique. Le decíamos Quique Chip, porque toda la vida ha tenido allí. Y se termina con uno y empieza con otro nuevo. Y toda la vida se le ha dicho Quique Chip, diácono de la Catacumba 1. Amado hermano, al que amo con entrañable, ¿verdad?, sentimiento. Y que yo siempre iba donde él, porque aunque no tenía el conocimiento que tenía Pedro ni César Vázquez, y no predicaba con aquella profundidad, siempre era sabio en los consejos que daba. Y le pregunté un día qué era el ser cristiano, y él me dijo: mira, la vida cristiana se circunscribe a un círculo, lo escribió en la tierra, y un punto en el medio. Esa es la vida cristiana. Si tú te sales de ese círculo es la voluntad de Dios, ya estás fuera de la vida cristiana. Tienes que estar en el círculo. Y en el círculo puedes jugar para las esquinas, pero tienes que estar en el círculo. Y mientras más en el centro estés, mejor para ti. Eso me llegó por la cabeza que diría, porque en unas palabras bien sencillas, yo me identifico mucho con Quique, porque cuando yo me convertí en una condición como la de Quique se convirtió. De Quique está empezando de cero o de menos cero, no sé, ¿verdad? Y hay cosas que uno dice que él no entiende, pero está ahí por fe, creyendo que Dios está haciendo algo. Y yo me convertí en un momento dado en mi vida que yo no entendía nada del evangelio, pero yo estaba por fe ahí, en la línea de fuego, orándole al Señor cuando venían las dudas, cuando venían, ¿verdad?, las controversias de razonar el evangelio. ¿Cómo yo puedo creer esto que me están presentando? O a veces era que simplemente no entendía nada de lo que decían. ¿Cuántas veces uno lee la escritura y no entiende nada? Yo leía con mucha dificultad, pero cuando empecé a leer la escritura, como que la lectura mía como que fue avanzando. No, yo quería las páginas. Yo soy tan fanático de las películas de Capitán América y de Hulk. Pero en el camino yo he visto gente que de momento toman unas decisiones que tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo este tipo tomó esa decisión? ¿Qué es lo que era? El diablo le tiró a la mente, que se la creyó, que la asimiló, que terminó desviándose. ¿Cuánta presión te puede dar la vida y las dificultades que tú puedas vivir para que en un momento dado tú des 2 pasos para atrás en lo que estás haciendo en el evangelio? Hay una palabra en el evangelio que es importante: fe. O decidimos creer o decidimos no creer. Pero esa fe se fortalece por las experiencias que tenemos con Dios día a día. Si tú dejas de orar, te echas. Porque llega un momento dado que tu naturaleza vuelve a tener control de tu vida.
La única manera de nosotros controlar nuestra naturaleza es estando ante la presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios en nuestra vida, lo que va a haber es presencia de la carne. Porque es el espíritu o es la carne. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. Este es un texto que lleva varias semanas y esta semana ha sido más duro, que ha estado en mi mente. Sobre lo que es la vida cristiana. Hay veces que estamos tan lejos de la realidad. La vida cristiana no es compleja, pero es compleja. No es compleja porque es simplemente seguir mandamientos, pero es compleja cuando tenemos que internalizarla en nuestra vida y entramos en conflicto, entramos en guerra entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Juan capítulo 3, verso 30. Juan 3:30. Muy bien, muy bien. Tú y yo vamos a empezar una clasecita los jueves, como hemos convertido. Y los que se quieran integrar, lo vamos a hacer un jueves y un jueves no. Vamos a empezar con la Biblia, lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es la sujeción, todo ese tipo de cosas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que Él, que es Cristo, crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él, que es Cristo, crezca, pero que yo mengue. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta mañana. Nos presentamos delante de ti después de haberte adorado y tener un culto hermoso, Señor, dirigido por el hermano Jesús Benz, y nos hemos cruzado en tu presencia, Señor, adorándote, confesando tu amor, Señor, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. En esta mañana nos presentamos delante de ti, poderoso Dios, pidiéndote sabiduría para que tú nos hagas entender esta realidad espiritual. El Evangelio es único. Y que si no entendemos esta realidad en nuestra vida cristiana, cada vez más se va a alejar de la voluntad que tú quieres para nosotros. Así que te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ilumines con tu poder, con tu presencia, con tu Espíritu, que tú nos des revelación y el conocimiento de tu Hijo amado y en el conocimiento del Evangelio, y que estas palabras se internen en nuestro corazón. Danos sabiduría para comunicarlo y entenderlo, y que como iglesia podamos asimilar esta ciencia espiritual que tú nos das. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos hables al corazón, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Es interesante que el Evangelio de Juan fue escrito con la intención de plantear la deidad de Jesús. Juan está escribiendo a una iglesia que tiene suficiente conocimiento para asimilar la complejidad del Evangelio. Yo no sé por qué los pastores insisten en darle a los recién convertidos el que lean amor primero. Pedrito una vez me explicó que probablemente era porque como era Juan el apóstol que siempre estaba en intimidad con el maestro, pues para que desarrolláramos la intimidad. La realidad es que es el Evangelio más difícil. Es el Evangelio de los cuatro más complejo. Porque Juan está hablando de los últimos 15 días de Cristo. Aunque al principio presenta unos milagros y unas cosas que empezaron al principio de su ministerio, brinca al final del ministerio para plantear lo que Jesús le dijo a los apóstoles ya después de 3 años de discipulado. En un lenguaje bien complicado, que cuando uno lo lee, uno dice, ¿qué quiere decir esto? Cuando me presentaron a Juan como el primer evangelio que había que leer, yo mismo decía, ¿por qué tú no lees este evangelio? Si de los 4 evangelios, lo más fácil son los primeros 3.
Yo soy de los que recomiendo, les recomiendo a los recién convertidos, lean los evangelios, empezando desde Mateo. Empezando desde Mateo. Para que vayan conociendo la vida de Jesús, quién era Jesús, a quien nosotros confesamos como Salvador y Señor de nuestra vida. Pero Juan tenía la intención, pero le dicen el teólogo. Hay gente que cree que sí es Juan el pescador. Hay gente que cree que es un Juan que tiene una teología, lo que le llaman una cristología alta. Y plantean que este Juan era un teólogo, por eso dice Juan el teólogo. Hay gente que cree que Juan era apóstol, que ya se había desarrollado tanto en su conocimiento, porque acuérdense que los pescadores no tenían letra. Los pescadores ni escribían ni leían, ellos simplemente trabajaban en la pesca y vendían. Era lo único que hacían. Se le hacía difícil. Encontramos a un Pedro que ya escribía, porque escribió 2 cartas, y la mayoría de los teólogos creen que fue Pedro el que las escribió. Por lo menos la primera carta de Pedro, todos los teólogos están de acuerdo que fue Pedro el apóstol el que las escribió. Así que la intención de Juan, dentro de su conocimiento, es presentar a Cristo como Dios. Por eso comienza el Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La traducción más correcta es: en el principio era la palabra. Pero la palabra ahí es reina, en griego. No es verbo, es palabra pensada por los dioses, según los griegos. Está remas y está logos. Perdón, ahí la palabra es logos, de remas. Y esa palabra logos significa palabra pensada por los dioses. Rema es la palabra que se habla. Entonces aquí por ahí hay gente que dice el rema de Dios. Un disparate. Porque la realidad es que eso salió de Paul Young, en un libro que se llama La Cuarta Dimensión, y que yo no se la compré. Él decía que el rema de Dios es cuando tú confiesas una palabra que en ese momento era la voluntad de Dios y Dios va a actuar sobre ella. No, te quedó bonito, pero no te la compré. Entonces por eso él dice que hay gente que se puede tirar a caminar sobre las aguas como Pedro, pero se hunde porque no están en el rema de Dios. El que está en el rema de Dios, pues camina sobre las aguas. Eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Esas son interpretaciones humanas. Todavía, como él es coreano, tiene mucha teología, ¿verdad?, coreana, panteísta, que obviamente influye en tu vida. Yo no digo que es un impío ni nada, porque tiene la iglesia más grande del mundo. Y es una iglesia que afecta la comunidad coreana. Pero sí, no puedo estar de acuerdo con él en esa posición. Eso me suena a mí más a panteísmo que a otra cosa.